gamers, ¿cómo estamos? Soy Kim Sanchilo y estamos en un nuevo vídeo en el nuevo Teatro Fantasía, en la guía y trucos, gameplay, todos los consejos y cómo gestionar los personajes gratuitos, que ya sabéis que como en el abismo anterior, bueno, Teatro Fantasía anterior, Clorinde y Arlequino sí nos permitieron, incluso los de prueba free to play, pasarnos los bosses más difíciles. Esta vez es más de lo mismo y es bastante sencillo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y vamos con el nuevo Teatro Fantasía. Recordad que es gratis, que ayuda un montón al posicionamiento, que ayudáis un montón a todo el equipo del canal para que el canal se recomiende y crezca, así que no os olvidéis. Pues bien, los pisos como siempre son 8 y son muy sencillos. Recordad que hay diversas reglas o normas bastante fáciles que tenemos que seguir para que todo ocurra perfectamente y maximizar las posibilidades de pasarlo, y que es más sencillo que el abismo normal, con lo que entiendo que todo el mundo ya lo ha pasado. Dejadme en los comentarios si ya tenéis las 8 flores o los 8 puntos o los 8 pisos, o si os falta alguno, decirme cuál para ver cuál ha supuesto más dificultad para la gente. Ahora sí, vamos en orden de los pisos y de hecho tenéis gameplay de los 8 pisos. Primera regla que siempre os dije en todos estos teatros es que siempre hay que priorizar las cartas de que te den un personaje extra, porque así tienes más opciones donde elegir y así tienes ya algún personaje que va a servir para el futuro y puedes guardarlo para que más adelante te sirvan alguno de los pisos. Y además, lo siguiente que también comenté siempre, y creo que después de probar el segundo teatro va a estar establecido, es que los pisos 1 y 2 siempre se van a poder pasar con los personajes de prueba. Es decir, vamos a pasar rápido, pero ahora mientras lo explico, el piso 1 y el piso 2 lo estoy pasando con un equipo de Xiao, Faruzan, Bárbara, Diona, y son el Xiao, Faruzan, Bárbara, Diona de prueba. Como veis, tienen la marquita del trial, de prueba. Llegamos al primer boss en la sala 3. Es el Kirin, es el caballito electro que tiene el escudo electro en el pecho. Bien, aquí recomendaría que os guardéis un dupe de Ayaka, o sea, sabéis que tienen 2 rayitos por personaje, 2 utilizaciones. Os recomendaría guardar un rayito de Ayaka para este boss. ¿Por qué? Porque primero su ulti se baja muy bien el cristal del pecho, igual el enemigo se mueve muchísimo y es algo complicado, sinceramente. Y por otro lado, si lleváis otros personajes crío que puedan bajar el escudo del pecho una vez esté en el suelo, la primera vez que cae, y cae bastante rápido, justo en ese momento le podéis tirar la ulti a Ayaka para que se la coma completa. No penséis mal, editores, cuidado con los memes. Y bajaros al Kirin. Ayaka de prueba con algún equipo medianamente sólido, ni siquiera roto del todo, te puede hacer todo lo que necesites. Ahora, el piso 4. El piso 4 es otro monolito y espero que esto no se siga repitiendo porque no siempre nos permitirán llevar a Nemo, pero el piso 4 es un monolito de defensa, con lo cual a este punto, antes del 4, debéis haber intentado gastar todas las tarjetas de personajes extra para que os den al menos un Venti, un Kazuha o una Sakarosa para juntar bien a los enemigos. En cuanto tengáis uno de estos 3 personajes para el piso 4, de nuevo es easy. Y si no tenéis alguno de ellos, pues lo que tenéis que hacer es tomarlo prestado de algún amigo o amiga de vuestra lista de amigos. Luego, el piso 5 es muy sencillo. Hay 2 opciones que os diría que son extremadamente sencillas, que son los animales hidromiméticos que están ya imbuidos de hidro, con lo cual se podrán congelar, o si lleváis a Nahida y Nilou, que se pueden meter en este abismo, podéis jugar un equipo de Bloom justo en la sala 5 y van a volar. O, como yo he elegido, que veréis también el gameplay de la sala, básicamente lo que podéis poner es los mechas de Fontaine, que también creo que son 6 en total, los que hay que matar, y son muy fáciles, mueren rápido y casi con cualquier personaje se puede. Ahora, la sala 6... el boss cangrejo. En el boss cangrejo hay que guardar muchísimo hidro. Y aquí es donde doy otro consejo más, y es, si ya tenéis un Kazuha, una Sakarosa o un Venti, que espero que sí para la sala 4, el monolito, en el piso 6 lo que os recomiendo es que si no tenéis un New Billet, si tenéis un New Billet, guardarlo hasta esta sala y luego guardar el otro rayito de New Billet para la última sala, el piso 8. Si no tenéis un New Billet, tomar prestado un New Billet de un amigo, porque aquí es casi obligatorio. Y recomendaría pues jugar New Billet Furina, que se puede usar perfectamente también la Furina de prueba.
Y básicamente guardar el combo de Neuvillette Furina para el boss del piso 6 y el boss del piso 8, que muchos diréis, Phil, es el dragón aciago eterno, el dragón de las ruinas. Sí, necesitas un arquero y ahora hablamos de ello, porque se pueden jugar Yelan, se puede jugar Diona, se puede jugar Faruzan, se puede jugar Venti. Hay muchos arqueros, así que con eso, tranquilos, va todo bien, se puede jugar Ganyu. Pero la cosa es que el primer Neuvillette más Furina, Neuvillette puede ser un personaje vuestro y Furina seguramente lo tengáis en vuestras cuentas, pero aquí se puede guardar la Furina de prueba perfectamente. Y algún otro hidro, incluso si podéis, van a hacer que rompáis el escudo del cangrejo. El cangrejo es el boss del piso 6 y lo considero relativamente sencillo si lo hacéis bien. Si no contáis con un Neuvillette, si ya lo habéis gastado, recomendaría jugar una combinación de Yelan más Shinkyu, doble hidro con un daño unitario altísimo también. Luego, el piso 7 ya es el último piso de transición. Como veis, yo he elegido un piso donde hay 4 guardianes de las ruinas que podéis congelar. Como este teatro fantasía se puede jugar hidro, crío y anemo, pues al final hay que abusar del permafrost. El piso 7 y todos los pisos de transición los considero sencillos. También hay que tener una gestión de estos personajes bastante buena. Y como digo, aunque metáis personajes solo al 70 porque así te desbloquee el modo difícil y estén sin equipar, no pasa nada si tratáis de maximizar las oportunidades de que os incluyan un personaje nuevo, porque eso lo que va a hacer básicamente es que aunque tengáis mucha pool, muchas oportunidades de personaje, elijáis los concretos que necesitáis. Así que el piso 7 de transición lo considero muy fácil, no tiene mucho más. Como veis, estoy jugando un equipo rarísimo, solo sabiendo que me daba el daño suficiente y no me perjudicaba a los personajes que pretendía jugar. Y ahora sí, el dragón aciago eterno. Nada más tenéis que guardar un arquero, en mi caso en el gameplay que estáis viendo que será de unos 20 segundos. Me guardo a Diona, Diona le bajo las alas, tiro pues elemental ulti de Furina, tiro el combo del anemo para meter sombra verde al hidro, entro con Neuvillette y pues del primer cargado lo derrotamos. Así de sencillo como lo estáis viendo. Simplemente es guardarse los personajes concretos para el cangrejo y para el dragón aciago eterno. Repito, recomiendo Neuvillette Furina y que cada uno de los 2 rayitos de cada personaje se guarden para el cangrejo y para el dragón aciago eterno. Y para el Kirin recomiendo guardarse a Ayaka de prueba incluso, que es el personaje que más te va a ayudar, y la Furina de prueba sirve perfectamente para jugar con el cangrejo y con el dragón aciago eterno. Recordar llevar un Kazuha, Venti y Sakarosa para el piso 4, que es el piso del monolito, y ya está. Así de fácil el teatro para que saquéis todas las protogemas. Poquito más, dejar un buen like, una buena noticia de ver, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, ayuda un montón, hace crecer el canal, hace que se recomiende, así que os lo agradezco muchísimo, gracias por el apoyo y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy Miñimis y chaito.